Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Quiero que me acompañe Apocalipsis 22, versículos 6 al 12, y los voy a leer y después los estudiaremos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto todavía, y el que es inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, en esta porción en particular, hay un énfasis tremendo que se presenta en lo repentino de la venida de Jesús. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir acerca del hecho de que Jesús vendrá rápidamente, que vendrá repentinamente, que vendrá en un momento, en una hora en la que usted no espera, que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, que será repentino, que será pronto y que será definitivo. Ahora, conforme llegamos a esta porción del libro de Apocalipsis, es innecesario decir que es el fin. Ya para cuando llegamos al capítulo 22, los grandes temas de Apocalipsis ya han sido desarrollados y las puertas han sido abiertas. La rebelión, por ejemplo, de ángeles y el hombre se acabó. Ya para este punto en Apocalipsis, la rebelión ha sido finalmente aplastada. El reino ya ha sido traído. Los rebeldes están en el lago de fuego. No solo eso, sino que el Rey de Reyes está en el trono eterno, asumiendo su derecho soberano como el Rey de la tierra, el Rey del universo. La santidad absoluta, incambiable, caracteriza todo dentro del reino de Dios universal. El pecado ha sido omitido de la existencia, y los redimidos comprados por la sangre del Cordero, matado en el Calvario, ahora están en la gloria eterna de la resurrección. Todo lo que tenía que ser enfrentado en el hombre ha sido enfrentado. Fuera de la permanencia de la eternidad, lo único que permanece está en el capítulo 22. Y conforme llegamos al capítulo 22, hay vida en todos lados, porque aquí encontramos la vida infinita y eterna, y no hay manera en la que la muerte pueda entrometerse en la vida eterna. El capítulo comienza hablando del río del agua de la vida, y nos vemos a nosotros mismos en el cielo, en el lugar eterno. Ya para el capítulo 22, los cielos y la tierra han sido recreados. El prisma refulgente de la luz transparente del diamante, la ciudad gloriosa de Jerusalén, se ha establecido en el estado eterno. Luz, belleza, santidad, gozo y la presencia de Dios y el Cordero. Adoración y alabanza a Dios y el Cordero. Servicio y semejanza a Cristo. Todo esto son realidades eternas. Antes, en el libro de Apocalipsis, vimos en el capítulo 2 y 3, la iglesia con todos sus problemas, con toda su aflicción, vimos su historia, vimos su virtud, y después vimos lo que sucedió en el rapto. Vimos que la iglesia fue exaltada al cielo en el capítulo 4, y después vimos la tribulación comenzando a desarrollarse en el capítulo 6, y vimos cómo se rompieron los sellos y las trompetas fueron tocadas, y las copas de ira fueron derramadas, y los juicios horribles y terribles que cayeron en los hombres, de tal manera que la mitad de la tierra murió en 13 años y medio. Escenas monótonas de asombro y horror. Después vimos al hombre de Satanás, el anticristo, saliendo del foso y cautivando al mundo con sus demonios, y desarrollando la adoración de Satanás, y culminando en una blasfemia sin paralelos. Y después los vimos a todos siendo arrojados al infierno para hundirse ahí para siempre. Y vimos las últimas obras de Satanás, vimos su liberación durante el reino ya en Apocalipsis, y después cómo fue atado finalmente en el pozo. Vimos cómo se desató toda la rebelión y cómo fue sacudido el cielo antiguo y la tierra antigua, y fueron recreados un nuevo cielo y una nueva tierra. Y vimos el pecado y la muerte y el infierno hechos a un lado. Vimos la redención terminada y el paraíso reconquistado en paz mortal. Dice usted: bueno, eso concluye con todo. Así es. Dice usted: ¿qué queda? El capítulo 22, versículo 6 en adelante es lo que queda. Dice usted: bueno, ¿qué es? Bueno, son unos cuantos comentarios de conclusión, y el énfasis primordial es que todo lo que acaba de leer aquí va a suceder. Ahora, debido a que va a suceder, más vale que haga algo, más vale que responda, más vale que reaccione. Jesús viene, la tribulación vendrá y los hombres morirán. Y los hombres que están vivos van a gritar, pidiendo morir para aliviarlos del tormento del juicio. Y Jesús regresará en gran gloria y va a establecer su reino, todo va a suceder. Y la respuesta viene: ¿entonces qué?
Y entonces Juan responde, aquí está el entonces que, comenzando en el versículo 6. Y las características de estos versículos básicamente son simples. Son cortos, vienen en una sucesión rápida, casi nos dejan sin respirar. Son disparos rápidos, muy incisivos en su importancia. Son afirmaciones independientes, sin embargo, cada una de ellas tiene que ver con la respuesta necesaria de los hombres ante la venida de Cristo. Casi le dan a usted el sentimiento, conforme usted los lee, como si tuvieran mucha prisa, en un ímpetu furioso, en una especie de furia salvaje, en un momento desesperado final, y lo ve porque dice en el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Y allá hay una afirmación que nos deja sin suspiro. Después lo ve en el versículo 12, he aquí, vengo pronto. Y lo ve en el versículo 20 y lee, ciertamente vengo en breve. Hay un tono de urgencia aquí. El genio del Espíritu Santo ha hecho que estas afirmaciones sean rápidas e incisivas y rápidas para que podamos tener una idea de la emoción que viene junto con la verdad en el contexto. Y finalmente, cuando usted llega al versículo 20, es casi como un suspiro y Juan dice, amén, ven, Señor Jesús. Entonces el pasaje mismo está lleno de urgencia. Es urgente que el cristiano responda y se encargue de algunas cosas importantes. Y también es presentado con urgencia al incrédulo. Ahora, en esta noche vamos a ver primordialmente los versículos 6 al 12 y vamos a ver las respuestas inmediatas del cristiano al regreso inminente de Cristo. Si Jesús realmente viene, ¿qué demanda de mí? Si su regreso está realmente cercano, ¿qué hago? Dice usted, bueno, ¿crees que su regreso está cercano? De hecho, lo creo. La Biblia dice que la tribulación va a ser iniciada por un gran tiempo de paz mundial y el mundo está clamando por paz. La impiedad, las religiones falsas, la adoración del diablo y la apostasía están en su culminación y estos son las señales del fin. Hemos visto muchas señales y creemos que Jesús viene. Y si Él viene y Él viene pronto, entonces eso demanda algo de nosotros. Permítame darle 4 cosas que eso demanda. Obediencia inmediata, adoración inmediata, proclamación inmediata y servicio inmediato. Esas 4, obediencia, adoración, proclamación y servicio. En primer lugar, vea los versículos 6 y 7, vea la obediencia inmediata. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas son cosas verdaderas. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Él dice, esto va a pasar, así como dice que va a pasar, y más vale que estés listo para obedecer. Más vale que apliques esto a tu vida y lo hagas parte de tu vida. La venida de Jesucristo demanda que su vida cuente hoy. Este es el día, esta es la hora. Trabaje mientras es de día y mientras que pueda, porque viene la noche cuando ningún hombre podrá trabajar. Tenemos que tener una conciencia real de su regreso para que cambie nuestras vidas. Y sabe una cosa, cuando realmente vivimos a la luz de la venida de Cristo, tiene un profundo efecto en nosotros. Le voy a dar una ilustración. Cuando era un niño pequeño y siempre estaba yo inventando historias, realmente unas bastante absurdas. Mi papá era un predicador para Moody y vivíamos ahí en Filadelfia y yo iba a una pequeña escuela allí en Rockledge, afuera de Filadelfia. Y un día fui a la escuela y le anuncié al grupo que mi padre había tomado un hacha y se había cortado los pies, que él había fallado al darle al tronco que estaba tratando de darle. Y claro, la escuela estaba de cabeza. Y claro, el maestro estaba llamando y estaban muy tristes, mostrando empatía a mi madre y todo esto. Y entonces resulta que hubo una reunión esa semana y se reunieron ahí los padres de la escuela, lo cual no fue demasiado bueno para mí. Y entonces el maestro realmente me reprendió. Y entonces estaba enojado con el maestro, y entonces, como resultado de mi enojo con el maestro, decidí que me rebelaría un poco. Y nunca olvidaré una vez durante esa semana que ella se fue del salón, y entonces pensé, bueno, ahora realmente me la va a pagar. Yo estaba en segundo año de primaria. Y entonces me puse de pie y fui de escritorio en escritorio, simplemente brincando, corriendo de escritorio en escritorio. Y claro, le encantó a todo el mundo, ¿verdad? Les encantaron. Ni siquiera los que estaban muy involucrados, ella vendría y ella se enojaría con todos y estábamos disfrutando de esto. Y nunca olvidaré cuando ella entró y me sorprendió en medio de 2 escritorios. Bueno, ¿sabe una cosa? Recibí una educación bastante seria como resultado de eso, en ese punto. Eso alteró mi conducta bastante. Y después, a partir de ahí, lo que pasó es que me sacudió de manera absoluta porque no la pude oír caminando por el pasillo. No sabía que venía. Y ¿sabe una cosa? Usted normalmente podía escuchar cómo se oían las pisadas de los zapatos de la maestra. Digo, era una maestra de cierta edad y aparentemente era algo silenciosa, ¿verdad? Y no me sorprendió y viví por mucho tiempo en temor mortal si yo hacía algo cuando la maestra se iba y ella me sorprendía haciéndolo.
Y entonces comencé a vivir a la luz del regreso inminente de la maestra. Y ¿sabe una cosa? Tuvo un efecto profundo en mi conducta. Bueno, es algo así como lo que el Espíritu de Dios quiere mostrarnos aquí. No es en absoluto la idea de temor, sino es la conciencia de la presencia de alguien que representa autoridad. Jesús viene y necesita ver un sentido de que tenemos que obedecer como resultado de eso. La expectativa de una autoridad o alguien a quien realmente amamos normalmente cambia la manera en la que nos conducimos. Me acuerdo cuando mi padre se iba para alguna junta y yo era un niño y mi mamá venía y anunciaba que él iba a regresar al día siguiente. Nos corregíamos. Sacábamos la basura, mis hermanas hacían sus camas. Usted sabe, papá viene a casa. Más vale que nos corrijamos y hagamos las cosas bien por un día. Y sabe una cosa, mamá decía, se han portado muy bien. Sabe una cosa, 6 días, un día. Pero el sentido mismo de que sabíamos que él venía cambiaba la manera en la que nos conducíamos. Ahora en el versículo 6, esto es lo que él comienza a decir. Estas palabras, todas las palabras de Apocalipsis, todas estas profecías son fieles y verdaderas. Pueden depender de ellas, van a pasar. Y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto viene de Dios. Dios está enviándole esta información y Dios hace lo que Él dice. Este libro es digno de su obediencia porque es verdad, porque su verdad está establecida. Esto no es algo que salió del cerebro de Juan. Estas son palabras de Dios. Esto no es de un impostor, el libro de Apocalipsis. Esto no es un cuento de hadas que no significa nada. Esto es divino y tiene autoridad. Dice usted, ¿cómo sabe usted que no es una farsa? Porque los farsantes no escriben libros que exaltan a Cristo y condenan a la humanidad. No están ocupados en hacer eso. Este libro es preciso. Entonces él dice, el ángel de Dios a Juan. Al principio aprendimos, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y él la envió por su ángel a su siervo Juan. Esto es de Dios desde el principio y al final cierra el círculo y dice, esto es de Dios. Todo aquí es de Dios. Si Dios dice que va a haber granizo grande, va a ser así. Si Dios dice que va a haber sangre por cientos de kilómetros, llegando a cierta profundidad, va a haber una carnicería y sangre como no lo puede usted creer. Si Dios dice que va a haber fuego para quemar la tierra, así va a ser. Si Dios dice que 1/3 de los ríos van a echarse a perder y van a contaminarse, así será. Y si Dios dice que al mar le va a pasar lo mismo, así va a ser. Y si Dios dice que 1/3 de los hombres van a ser matados y después 1/4 de los que quedan van a ser matados, entonces eso es lo que va a pasar. Y si Dios dice que los demonios van a venir del infierno en la oscuridad del pozo, en el capítulo 9, van a ser liberados y los demonios van a andar por todos lados en la tierra para infestar la tierra, entonces eso es exactamente lo que va a pasar. Como puede ver, Dios tiene un registro perfecto. Él batea 1000 veces en términos de Apocalipsis. Él dijo, Adán y Eva morirían y así fue. Él dijo, el mundo perecería por agua y así fue. Él dijo, Babilonia caería y así fue. Él dijo, Tiro caería y cayó. Él dijo, Jerusalén caerá y cayó. Él dijo, el Mesías vendrá y vino. Él dijo, el Mesías nacerá de una virgen y así fue. Él dijo, el Mesías nacería en Belén y así fue. Él dijo, el Mesías sería matado y así fue. El registro futuro sería tan perfecto como el registro pasado de Dios. Él todavía no ha fallado en nada. Y sabe una cosa, Él no fallará en nada en el futuro. Él dijo que el juicio vendrá sobre la tierra y el agua y el mar y los hombres y así será. Él dice, la guerra vendrá y matará a la mitad del mundo y así será. Él dice, las naciones se congregarán en el Armagedón para pelear y así será. Él dice, el anticristo vendrá y vendrá. Él dice, los creyentes serán martirizados y así será. Él dice, el Mesías va a regresar a reinar y así es. Entiéndalo. Si Dios lo dijo, va a suceder. El libro de Apocalipsis no es algún tipo de cuento de hadas, es verdad. Y el hecho mismo, escuche esto, y el hecho mismo de que Dios lo dice, sucederá. Porque Él dijo, mi palabra nunca regresará a mí, ¿qué? Vacía. Siempre cumpliré el propósito con el cual yo le envío. Ahora observe el versículo 6 y veamos algunos puntos específicos. Él dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y aquí está la palabra, pronto, en taquei. Obtenemos una palabra tacómetro de esto. ¿Sabe lo que es un tacómetro en su auto? Muestra las revoluciones por minuto en su motor, creo. Velocidad es la palabra. En taquei, breve, significa rápidamente. Mide la velocidad, no pronto. Él no está diciendo que vendrá pronto, Él está diciendo que vendrá rápidamente. Vendrá como un disparo de la nada. Dios es paciente, pero cuando el tiempo llegue para que Él regrese, Él vendrá rápidamente. ¿Sabe una cosa? Hay personas que dicen que Jesús no viene. Esta es una herejía típica del liberalismo, que Jesús no viene.
Y el argumento que Pedro presenta en 2 de Pedro capítulo 3, él está escribiendo y hablándoles de estos falsos profetas, a quienes él llama pozos sin agua, lo cual es algo interesante. Nubes que no tienen lluvia en ellas y demás. Y después él les dice, van a decir en el versículo 4 de 2 de Pedro 3, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Se da cuenta? Todas ustedes personas que andan diciendo que Jesús viene, ¿dónde está? No lo hemos visto, porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. Oh, dicen, bueno, Él no va a venir porque todo simplemente sigue como siempre ha estado, usted sabe. Lo cual es un argumento ridículo. Lo cual es como decir, yo nunca moriré porque nunca he muerto. Y después Él procede a decir, pero ellos deliberadamente ignoran el hecho de que por la palabra de Dios, los cielos y la tierra de la antigüedad, Dios los creó del agua, y por el agua el mundo de ese entonces fue inundado y pereció. Ellos debieron haber olvidado que las cosas no siguen como eran. Allá atrás en Génesis 6, Dios aplastó al mundo entero con agua. Y adivinen algo, no siempre ha sido como ustedes dicen que siempre ha sido. Y Él dice, los cielos y la tierra que ahora existen, por la misma palabra son preservados para el fuego, para el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Dios destruyó una vez la tierra con agua, y la volverá a destruir no solo con agua, sino ¿con qué? Con fuego. Sí, pero se ha esperado tanto tiempo. Y después Él dice, amados, no ignoréis estas cosas, que un día para el Señor es ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no tiene un reloj. Dice usted, bueno, ¿por qué no regresa si Él va a regresar? Y Él da la respuesta. El Señor no retarda su promesa. No es que Él no lo va a hacer, no es que no va a hacer lo que Él dice, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno que perezca. Si Dios dice que pasará, pasará. Ahora Él dice esto al final del versículo 6. Él dice, quería mostrarle a sus siervos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos dulos? ¿Quiénes son estos siervos? Son creyentes. ¿Sabe que en Romanos capítulo 6 dice que somos siervos del Señor? Dice simplemente, y hay mucho más en ese capítulo 6, pero tomemos simplemente ese pensamiento, capítulo 6, versículo 17. Mas gracias sean dadas a Dios, que aunque erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que habéis sido entregados. Después, versículo 22. Y libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de Dios. Cuando usted fue salvo, usted se convirtió en siervo de Dios. Usted es su dulos. Usted es su esclavo. Y Él quiere que usted sepa lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Él quiere que obedezca estas cosas. El libro de Apocalipsis no es para incrédulos. No pueden distinguir el principio del final. Las verdades de este libro son para usted y para mí, para que podamos entender lo que va a pasar y obedezcamos de manera inmediata. Observe el versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guarde esto en su corazón y mente, obedezca a los principios espirituales que están aquí. Ponga atención. Tereo es guardar y significa poner atención, observar en su vida los principios que están aquí. Jesús simplemente dijo esto, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Él lo dijo 3 veces en Juan, capítulo 14. Él lo dijo en el versículo 15, versículo 21 y versículo 23. Y después cuando usted llega a 1 de Juan, Él lo repite y lo repite y lo repite. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No puede usted saber si es salvo a menos de que guarde mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Lo he dicho tantas veces, lo volveré a decir. La palabra más importante en la vida cristiana es obediencia. En eso consiste todo. Y vamos a hablar más de eso en un minuto. Pero necesitamos ser obedientes. Necesitamos estar guardando las palabras de la profecía de este libro. Necesitamos adherirnos a ellas, observarlas, ponerles atención, porque Él viene. Hay algunos mandatos directos a la iglesia en el capítulo 2 y 3 que necesitamos obedecer. Hay algunos principios que vemos a lo largo del libro de Apocalipsis que necesitamos obedecer. Darle la gloria a Dios, alabar a Jesucristo, ocuparnos con cosas estratégicas que importan. Necesitamos ser obedientes a los principios de este libro. Ahora, permítame hablar un poco de la obediencia. Hay muchos tipos de obediencia. Hay un tipo de obediencia que es una amenaza, pero eso realmente no llega a la médula. ¿Sabe una cosa? Un hombre estaba diciendo esta semana, estaba escuchando una cinta y él dijo, había un pequeño niño y él estaba ahí en su silla, estaba simplemente ahí de pie y su papá le dijo, siéntate. Y él simplemente estaba de pie. Él le dijo, dije que te sentaras. Y él simplemente siguió de pie. Su papá le dijo, siéntate o te voy a tirar. Y el niño se sentó. Y él le dijo a su papá, podría estar sentado, pero estoy de pie en mi corazón. Bueno, ¿se da cuenta? Eso es obediencia, pero ese no es el espíritu de la obediencia. ¿Lo entiende? Eso es legalismo. La misma persona que yo estaba escuchando dijo que en su iglesia había una persona que decía que ganaba $120 a la semana y le dieron al Señor 10.20. Y él dijo, eso es obediencia a la ley del Antiguo Testamento, pero ese no es el espíritu de la obediencia. Eso se oye casi como legalismo, lo cual es algo interesante. Dice usted, bueno, ¿qué estás tratando de decir? Bueno, estoy tratando de decir que hay una diferencia entre obediencia y el espíritu de la obediencia. No tengo algo en mi cocina pegado que diga,
no le pegues a tus hijos con un cucharón, simplemente para recordarlo. No tengo nada que diga, no le pegues a tu esposa con la pala. Dice usted, eso es horrible. No tengo que recordarme a mí mismo de cosas así. No ahogues a tus hijos en la tina. No tenemos reglas así que están colgadas en el baño. Hay cierto sentido, como puede ver, en el que el amor permea todo lo que hacemos y no necesitamos esas reglas. Digo, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, y debido a eso no necesito eso. ¿Se da cuenta? Hay un espíritu diferente. Y como puede ver, quiero obedecer en términos de mis relaciones. Si le hago una promesa a mis hijos, quiero guardarla, no a partir del legalismo, sino porque los amo. Y creo que mis hijos tienen la misma actitud hacia mí, quieren obedecerme, no tanto por temor, sino por un deseo de obedecerme, porque me aman. Esa es la diferencia, y eso es exactamente lo que Pablo quiso decir. Y quiero tomar un minuto para mostrárselo. La diferencia entre obediencia y el espíritu de la obediencia está en Romanos 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama ha cumplido la ley. ¿Se da cuenta? Y él procede a decir que la ley dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Pero él dice, y todo se resume en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, versículo 10, es el cumplimiento de la ley. Como puede ver, si yo amo a alguien, yo me someto voluntariamente a mí mismo. Y si realmente amo a Dios, ¿necesito tener los 10 mandamientos colgados en mi casa? Y tengo que decir, no quiero hacer eso, Dios me va a matar. No, usted sabe, no sé cómo usted es afectado, pero cuando yo peco, no reacciono al pecado diciendo, no, me van a disciplinar. Usted tampoco reacciona así. Usted dice, la primera reacción es, Dios, me da tristeza porque te entristecí, ¿verdad? Claro, porque ese es el espíritu de la obediencia. El espíritu de la obediencia, ahora observe esto, y aquí hay una definición, es aquello que me permite obedecer en un área en donde no hay implementación. ¿Se da cuenta? Entonces, el espíritu de la obediencia es comprometerme a obedecer en cosas donde no hay implementación. ¿Se da cuenta? Porque simplemente quiero obedecer. Es debido al amor de mi corazón que demanda que yo obedezca. No por temor, sino por adoración y amor. Y entonces Dios no nos pide que tengamos una serie de reglas y las peguemos ahí en la pared y que nos aseguremos de que las obedezcamos. Dios simplemente nos pide que lo amemos. Y si lo amamos, vamos a cumplir la ley entera. Y esta es la razón por la que eso es tan diferente del legalismo. El legalismo es hacerlo. Quiero ser santo, quiero ser piadoso. Y si no lo hago, si alguien no cree que soy piadoso, Dios va a quitarme puntos. Usted entiende. Eso no es parte de la naturaleza de Dios. Eso es nauseabundo para Dios. Ese es un sistema de legalismo. Lo que Dios quiere ver es un corazón que está tan lleno de amor, que está rebosando de amor, que obedece a partir del flujo natural de la vida, no a partir del temor. Y entonces el cristiano debe tener un espíritu de obediencia debido a su amor hacia el Señor. Debemos leer su palabra y debemos aprender los principios y debemos obedecerlos. Como puede ver, Apocalipsis no es entretenimiento. Tantas personas creen que el libro de Apocalipsis es entretenimiento. Apocalipsis, qué bien. Vamos a ver todas esas cosas extrañas. Apocalipsis no es entretenimiento. ¿Sabe lo que es para mí? Es motivación. Estudio este libro y me motiva. Me motiva para hacer lo que tengo que hacer y hacerlo ahora. Sabemos que estas cosas van a pasar. ¿Qué es lo que Pedro dijo en 2 de Pedro 3:11? Él dice, viendo que estas cosas van a ser disueltas, hombre, el final del mundo viene. ¿Qué tipo de personas deben ser? No solo se siente especulando acerca de eso, hace algo. Deberían ser santos y piadosos, y deberían buscar y esperar la venida del día de Dios. Y él procede a decir, deberían ser, al final del versículo 14, deberían estar en paz, sin mancha, irreprensibles. Esto es motivación, no entretenimiento. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús viene. ¿Y qué? Obediencia inmediata. Sean cuales sean los principios que están en la palabra de Dios, es momento de obedecerlos ahora, porque Jesús viene. En segundo lugar, adoración inmediata. Y me encanta esto, versículo 8. Esto es tan humano. Yo, Juan, ya le dije antes, ¿por qué Juan hace esto? Él está tan abrumado con lo que él está escribiendo que dice, y yo, Juan, yo lo vi, yo. Como puede ver, esto es algo asombroso. Es la misma razón por la que él habla acerca de sí mismo en Juan 21. ¿Usted se acuerda cuando Pedro estaba siguiendo a Jesús y Pedro estaba buscando a su alrededor y Jesús simplemente le dio a Pedro las maravillosas noticias de que él iba a ser crucificado? Y entonces Pedro voltea a su alrededor y dice, ¿y qué hay acerca de él? Y dice que Pedro se volteó, el texto dice en Juan 21, y Pedro se volteó y vio al discípulo a quien Jesús amaba, el que se reclinó sobre su pecho en la cena. Ese es Juan. Él pudo haber dicho Juan, pero no Juan. Él dice, ¿saben? Aquel a quien Jesús ama, el que estaba al lado de él en la cena. ¿Se da cuenta? Él adora el hecho de que tiene una relación con Cristo. Él está abrumado acerca de todo aquello en lo que está involucrado. Todo esto que tiene que ver con Dios es absolutamente abrumador para él.
Entonces, todo en esto es fantástico. Ustedes me conocen, yo soy aquel a quien Jesús ama. Se da cuenta y simplemente adora ese pensamiento. Entonces, él usa lo mismo aquí. Él dice, y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después él dice, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Bueno, eso es interesante. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, él ha estado ahí antes. Usted regresa al capítulo 19. Él está tan abrumado, tan cautivado este ángel. Otro ángel vino y le mostró las bodas del Cordero en el capítulo 19, versículo 10. Y él dice, caí a sus pies para adorarlo. Él está haciendo lo mismo de nuevo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, ellos debieron haber pensado que estaba siendo como un disco rayado, porque si usted regresa al capítulo 22, versículo 9, ve lo mismo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Deja de hacerlo, Juan. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Levántate, Juan. Yo solo soy un ángel. Ahora, hay varias cosas hermosas acerca de eso. No creo que Juan quiso ser idólatra. Él simplemente estaba tan abrumado y tan emocionado con lo que estaba aprendiendo que a él se le dificultó distinguir entre el mensajero y el que lo envió. Y en un sentido muy real, es un pensamiento algo hermoso, ¿no es cierto? ¿Alguna vez a usted lo han confundido con Jesucristo? He estado en el ministerio por unos años y todavía nadie ha caído postrado a mis pies y me ha adorado. Yo nunca le he tenido que decir a nadie, oh, ponte de pie, estás equivocado. Vendrá el día, pero como puede ver, hay algo hermoso acerca de eso. Ellos pensaban que Pablo era un dios, ¿se acuerdan? Estoy seguro de que hay algunos cristianos que son tan semejantes a Cristo que algunas personas se han preguntado si Cristo no estaba ahí. Y entonces Juan comienza a adorar al ángel y en el versículo 9 el ángel lo levanta. Y él se presenta en la categoría en la que está, como puede ver, con otros seres creados que también sirven a Dios. Y él dice, adora a Dios, adora a Dios. Escuche, esa es una prioridad inmediata en la vida cristiana y es adoración. Dice usted, sí, lo sé. ¿Qué es adoración? ¿Es adoración música de órgano y vitrales? ¿Qué es adoración? Bueno, hace unas cuantas semanas atrás hicimos un pequeño estudio acerca de la adoración en el Salmo 26. Permítame darle el resumen. Pasa al Salmo 26 y veamos lo que es la adoración. Es simple, y aquí encontramos un retrato hermoso de la adoración. David está adorando, y él nos da los ingredientes de la adoración. En primer lugar, vemos al adorador y después vemos adoración. Hay 4 características de un verdadero adorador. 4 características de un verdadero adorador. En primer lugar, confianza. Para poder adorar realmente a Dios, la confianza es la clave de todo. Si usted no confía realmente en Dios, su adoración es una farsa. Si usted está diciendo, oh Dios, te alabo por quien eres y por todo tu poder y te alabo por ser el Dios que eres, y después sale y se come las uñas porque no puede entender de dónde van a salir los siguientes $10, su adoración fue una burla. O si usted está alabando a Dios y alabando a Dios por todo su poder, cómo lo sustenta usted y anda por todos lados como un manojo de nervios y se está metiendo medicinas, algo no está bien. Hay algo que se ha perdido entre la afirmación de su confianza y la realidad. La adoración en su sentido más puro comienza con una confianza real en Dios. Eso es lo que agrada a Dios sobre cualquier otra cosa, es que usted realmente confíe en Él. Ahora observe el versículo 1. Júzgame, oh Dios, porque he caminado en integridad. He confiado también en Jehová. Él dice, ve mi corazón, Señor. He confiado en ti. Esa es la base de la verdadera adoración, confiar en Dios. Y hay muchas personas que cantan las canciones y sienten cosas agradables, como cuando usted está el domingo, cuando algo llega a sus emociones y llegan a la iglesia y tienen una Biblia y quizás la leen y quizás están orando, quizás están alabando a Dios, pero no confían en Él. ¿Realmente no confían en Él? La verdadera adoración comienza con la confianza total. Después, la segunda cosa que constituye la verdadera adoración es una preocupación con la misericordia de Dios. Versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos. Esta es la segunda característica de un verdadero adorador. Él no solo confía en Dios, sino que él está preocupado con la misericordia de Dios. Él está totalmente inmerso en la gracia de Dios. Hay una tercera cosa acerca de él al final del versículo 3. Usted no puede estar adorando verdaderamente a Dios y estar viviendo en pecado. Usted no puede estar adorando a Dios y estar viviendo en el error. Lo cuarto, y estamos viéndolo rápidamente en el versículo 4, él nos involucra con malhechores. No me he sentado con personas vanas, ni iré con los hipócritas. 4 características de un verdadero adorador. Número 1, él confía en Dios, de manera absoluta y total. Número 2, él está preocupado con la misericordia de Dios. Él está tan abrumado con la gracia de Dios que él no se preocupa por nada porque él sabe que la gracia de Dios es suficiente. En tercer lugar, él camina en verdad. Él vive en la palabra constantemente. Eso es adoración verdadera. En cuarto lugar, él nunca se mete con malhechores.
Ahora, esa es la característica de un verdadero adorador. Y podremos ir más allá de eso, pero es suficiente decir eso en ese punto. Ahora, debido a que David es un adorador verdadero, en el versículo 6, él llega a la adoración. Él llega a adorar. Lavaré mis manos en inocencia. Llegaré a tu altar, oh Jehová. Vengo a tu altar a adorar. Ahora, allá hay 5 ingredientes de la verdadera adoración. 4 características de un adorador verdadero. Aquí están los 5 ingredientes de la adoración. Número 1, gratitud. ¿Realmente quiere usted adorar a Dios? Sea el adorador correcto en primer lugar y después dele a Él gracias. Versículo 7. Para que pueda conocerte, para que pueda proclamar con voz de ¿qué? Gratitud. ¿Sabe usted lo que es adoración? Es gratitud. Dios, simplemente te quiero agradecer. Te quiero alabar por lo que has hecho. Gratitud constante. Después Él dice en el versículo 7, lo segundo es alabanza. Anunciar tus obras maravillosas. ¿Alguna vez usted le ha recitado a Dios sus obras maravillosas? Dice usted, ¿necesito hacer eso? Eso es adoración. ¿Se acuerda usted cómo solían orar en el Antiguo Testamento? Oh, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar, y el Dios que libró a Israel de Egipto, y el Dios que... ¿Sabe cómo lo hacían? Solían recitar todo esto algunas veces, y parecía que seguían de manera interminable. Por ejemplo, lea la oración de Habacuc. En el pequeño libro de Habacuc, él sigue y sigue y sigue y sigue, y él ni siquiera se molesta por pedirle a Dios algo, y simplemente continúa recitándole a Dios todo lo que Dios hizo. Eso es adoración. Eso es alabanza por sus obras maravillosas. Hay una tercera cosa, gratitud, alabanza. El tercer ingrediente que constituye la adoración es el amor de su presencia. Versículo 8. Jehová, he amado la habitación de tu casa y el lugar donde tu honra mora. Él estaba enamorado de la presencia de Dios. Eso es adoración. Vivir en todo momento en la presencia consciente de que Él está ahí. Hay otro, y esto nos lleva de regreso a donde comenzamos, confianza, versículo 9. No lleves mi alma con pecadores, te estoy pidiendo, Dios, ni mi vida con hombres sangrientos en cuyas manos hay engaño y su diestra está llena de soborno, pero en cuanto a mí, yo caminaré en mi integridad, redímeme y sé misericordioso conmigo. Él está confiando en Dios. Dios, este es mi problema. Tú te vas a encargar de él. Y entonces la adoración verdadera es gratitud, alabanza, amar su presencia, confiar en Él. Y después Él concluye en el versículo 12 con el compromiso. Mi pie está en un lugar estable. En otras palabras, no voy a ir a donde voy a tropezar. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Voy a estar en un lugar estable y bendeciré al Señor. Eso es simple. Es un retrato simple de la verdadera adoración. Ser la persona correcta y llevar a Dios su gratitud, su alabanza, su confianza, su compromiso y amar su presencia. Eso es adoración. Y entonces Él dice, adora a Dios. ¿Usted realmente adora a Dios? Todo se reduce a confianza. Nadie que adorar más que a Dios. Y lo dice en Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Usted podría perder su recompensa si usted va a adorar a los ángeles. Hay algunas sectas, ¿no es cierto?, que reverencian y adoran a los ángeles. Eso no es escritural. Entonces, en toda la adoración, Dios es el objeto. Versículo 9, adora a Dios. El libro de Apocalipsis demanda una respuesta inmediata de adoración y alabanza a Dios. Dice usted, bueno, ¿tenemos una canción o alabanza que podríamos darle a Él? Claro, está en todo el libro de Apocalipsis. Simplemente lee el capítulo 4, 5, 7, 11, 15 y 19 y puede leer toda la canción de adoración de los redimidos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Su pronto regreso demanda ¿qué? Obediencia inmediata y adoración inmediata. Ahora llegamos al corazón de esto. Proclamación inmediata. Ahora este no es un mensaje que debe ser escondido. Es un mensaje que debe ser esparcido. Observa el versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Si usted viera a alguien moviéndose rápidamente hacia la destrucción absoluta, y usted pudiera detenerlo y no lo hiciera, esa sería una condenación seria. Y entonces necesitamos estar ocupados en no sellar las palabras de este libro, sino en estarlo predicando. Debido a que hay una advertencia tan tremenda, no podemos cerrar el libro de Apocalipsis, debemos hablar su verdad. El término cerca significa inminente, significa que el siguiente acontecimiento en el reloj de Dios es el regreso de Jesús. Y debido a que Él viene, necesitamos esparcir la palabra. Ahora hemos estado estudiando Hechos y usted recuerda que Él dijo, después de que el Espíritu venga sobre vosotros, me seréis testigos. Y después la Biblia dice que Jesús ascendió al cielo y 2 hombres estaban de pie, vestidos de blanco, y dijeron, ¿por qué están de pie? ¿Por qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús, quien es quitado de vosotros, ¿qué? ¿Vendrá de la misma manera como lo vieron irse? ¿Por qué deben ser un testigo? Porque Jesús viene de regreso y más vale que se ocupe de esparcir la palabra. El no proclamar las verdades de este libro, las advertencias de juicio que están por venir, es desobedecer a Dios.
Este no debe ser un libro cerrado. Este no debe ser un libro sellado. Debe ser abierto a los hombres. Y honestamente creo en mi corazón que un cristiano que no estudie el libro de Apocalipsis, que no entiende las verdades de juicio y no proclama esas verdades, está desobedeciendo a Dios. Y yo creo que una gran iglesia siempre será una iglesia de segunda venida. Yo no creo que usted puede tener una gran iglesia que no proclama constantemente el regreso de Jesucristo. Debemos vivir a la luz del regreso de Cristo. Eso debe cambiar nuestras vidas por dos razones. Número uno, porque cuando Él regrese, vamos a tener que enfrentarlo y dar cuentas por nuestras obras. Y número dos, los impíos van a enfrentarlo. Y Él sigue en el versículo 10. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Después un versículo que nos sacude, versículo 11. El que es injusto todavía. Y el que es inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dice usted, ¿qué es lo que está diciendo eso? ¿Es un versículo extraño? Simplemente está diciendo esto. Si un hombre es injusto y él rechaza este mensaje, que sea injusto para siempre. Si un hombre es inmundo y él rechaza el mensaje, que sea inmundo para siempre. Mi papá siempre solía decir, la muerte nunca cambia nada. Solo cristaliza la permanencia de lo que usted fue en la vida. Si usted vivió su vida en injusticia y en inmundicia, así vivirá durante la eternidad. Si usted vivió su vida siendo justo y santo, así vivirá su eternidad. Si las advertencias de este libro no son suficientes para cambiar un hombre, entonces Dios no tiene nada más que decir, que sea injusto para siempre. Yo no tengo nada más que decir. Es un pensamiento sobrio que una decisión hecha en contra de Cristo puede volverse una parte tal de una vida que condena el alma de una vida y algún día Él va a ser incapaz de creer. Y después cada vez que oiga el Evangelio solo producirá más antagonismo. Hay una especie de enfermedad que nos sacude y que permanece ahí, que viene a todos nosotros, o debería venir, como leemos en ese versículo. El que es injusto, sea injusto todavía. La gente dice, ¿hay una segunda oportunidad? No, no hay una segunda oportunidad. El que es inmundo, sea todavía inmundo. Separación eterna de Dios. Debemos proclamar este mensaje. Jesús viene. El mundo necesita oír. Y cuando oyen el Evangelio, o los hace estar bien, o los confirma en lo que están mal. Si no absolve de pecado, condena de pecado. Si no suaviza el corazón penitente, endurece y endurece. Si no es, dijo Pablo, aroma para vida, es aroma para muerte. Y entonces el ángel dice, proclama esta profecía, predícala, predícala, predícala. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con alguien y les habló de la venida de Jesucristo? Y no estoy hablando nada más de que usted coloca una calcomanía ahí en su auto. Estoy hablando de cuánto tiempo ha pasado desde que usted se sentó y le habló a alguien acerca del infierno. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted le advirtió a alguien acerca de la condenación eterna que viene como resultado de rechazar a Jesucristo? ¿Con qué frecuencia suavizamos estas cosas? Yo creo, amados, que es momento en el que nos comprometamos con proclamar las verdades del juicio, porque Jesús viene. Entonces vemos en estas profecías la necesidad de obediencia inmediata, adoración inmediata, proclamación inmediata. No sé cuánto tiempo nos queda. Lo que hagamos lo tenemos que hacer ahora o no lo haremos. Finalmente, servicio inmediato. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto, de nuevo, rápidamente, repentinamente. Y la Biblia tiene tanto que decir acerca de esto. El hecho de que cuando Él venga nadie va a estar listo, el mundo va a estar asombrado cuando esto suceda. En Marcos, ahí hay una indicación de la urgencia que va a llevarse a cabo cuando Jesús venga. La impresión que va a ahogar a los hombres. Dice en el versículo 33 del capítulo 13, guardaos, velad y orad, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre, porque es como un hombre que se fue de lejos, dejó su casa y le dio autoridad a sus siervos, y a todo hombre le dio su trabajo, y le mandó al portero que vigilara. Velad, por tanto, porque no sabéis cuándo el amo de la casa viene, en la tarde o a medianoche, o cuando cante el gallo en la mañana, no sea que al venir repentinamente los encuentre durmiendo. Es algo triste. Allí en Lucas, simplemente un pensamiento del capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados,
porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es tiempo de hacer lo que usted va a hacer para el Señor y hacerlo ahora. Tenemos que velar, tenemos que estar listos y servir. Dice usted, bueno, ¿por qué hablar tanto de servicio? Bueno, la Biblia simplemente dice que usted necesita estar sirviéndolo, porque cuando Él regrese, obsérvelo, versículo 12, mi recompensa está conmigo para dar a todo hombre. Dice usted, bueno, ¿eso no es materialista? Y he hablado de esto y quizás he compartido esto con usted antes, pero la gente siempre ve eso de manera equivocada, reprende esto como un motivo, cuando no es un mal motivo, servir a Cristo por una recompensa. Esto es algo natural. Esto me es ilustrado tantas veces en los deportes. Un hombre corre una carrera, hace su mejor esfuerzo y gana. Usted no le dice, oh, materialista, egoísta. Usted espera que haga eso, ¿no es cierto? Si un general toma su ejército a la batalla y gana la batalla, ¿usted no lo llama materialista? Si un hombre ama a una mujer y viene y le dice, te amo tanto, me quiero casar contigo, ella no dice, oh, materialista, no es suficiente amarme, tienes que casarte conmigo. Eso es extraño porque es normal. Hay algunas cosas que son la recompensa natural de otras cosas y la recompensa de nuestro Señor es el resultado natural del servicio fiel. Mi abuelo tenía en su Biblia un poema escrito y decía esto, y cito, cuando esté de pie ante el tribunal de Cristo y Él me muestre su plan para mí, el plan para mi vida, como podría haber sido, y vea cómo lo bloqueé aquí y lo hice a un lado allá y no cedí a Él, ¿habrá tristeza en los ojos de mi Salvador? Tristeza aunque todavía me ame. Despojado de todo más que su gracia, mientras que la memoria va un camino que no puedo seguir, entonces mi corazón triste se romperá en lágrimas que no pueda derramar. Cubriré mi rostro con manos vacías, inclinaré mi cabeza sin corona. Oh Señor, los años que me quedan los entrego a tu mano. Tómame, quebrántame, moldéame para que viva de acuerdo con el patrón que tú has planeado. Necesitamos estar ocupados en servir al Señor. Necesitamos orientar nuestras prioridades. Necesitamos tirar toda la basura en nuestras vidas e involucrarnos en la obediencia inmediata, la adoración inmediata, la proclamación inmediata y el servicio inmediato. Algunos de ustedes dijeron, algún día voy a comenzar un estudio bíblico, o algún día voy a empezar a estudiar la Biblia, algún día voy a testificarle a mis vecinos, algún día voy a hacer esto, y algún día voy a enseñar una clase, y algún día. Y simplemente se desvanece. Es momento de hacerlo, es momento de hacerlo. Dice usted, bueno, ni siquiera soy cristiano, ¿qué hago? Versículo 17 le dice qué hacer. El que oye diga, venga, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Todavía hay tiempo para que usted venga antes de que Jesús llegue aquí. Cuando el ejército de Napoleón invadió Rusia, llegaron a una aldea, y en esta aldea toda persona había huido, excepto un hombre, quien era un granjero. Era un hombre valiente, y él estuvo de pie ante el ejército de Napoleón, y vieron lo calmado que estaba, y vieron su valentía, y decidieron no dispararle. Pero decidieron que lo marcarían de por vida. Y entonces lo que hicieron es que tomaron un hierro ardiente y le grabaron la letra N en la palma de su mano derecha. ¿Qué es lo que eso significa? Él dijo. Significa Napoleón, dijeron, y ahora usted le pertenece a él. El hombre rápidamente tomó su hacha y colocó su mano sobre el bloque de madera y se la cortó. Él dijo, esa mano le pertenece a él, yo no. Eso es valentía. Él creía en algo y él entregó su mano por ello. Dice usted, ¿qué estás tratando de decirme? Estoy tratando de decirle esto. Si usted tiene algo en su vida que le pertenece a alguien que no sea Dios, córtelo. Es tiempo de que usted haga las cosas que necesitan ser hechas en estos últimos tiempos. Creo que podemos motivarnos, como dije esta mañana, podemos involucrarnos con cosas que no significan absolutamente nada y no estar listos cuando Jesús venga para recibir la recompensa completa. Véanse, dijo Juan, guardaos, mirad por vosotros, dijo Juan, para que no pierdan las cosas por las que han trabajado, sino que reciban una recompensa completa. Servicio inmediato, proclamación inmediata. Ahora es el momento de hablarles de Jesús. Adoración inmediata. Ahora es el momento de comenzar a confiar en Dios y a mostrarle que usted le ama. Obediencia inmediata. Ahora es el momento de hacer las cosas que usted sabe que Él quiere que usted haga. Padre nuestro, estamos tan agradecidos en esta noche porque hemos podido examinar estos pensamientos. Y Señor, nos sentimos tan faltos de preparación, tan incompetentes. Señor, sentimos que te fallamos de manera tan miserable. Padre, yo sé en mi propio corazón que realmente no hago esas cosas que debo hacer tantas veces. Y Señor, es fácil para mí decirlo. Bueno, estoy tan involucrado en predicar y esto y aquello que no tengo tiempo de testificar, y alguien que vive cerca de mí o que
conozco en algún lugar, es fácil para mí simplemente hacer a un lado mi responsabilidad. Dios, siento mucho cuando he hecho eso. Yo no sé cuándo viene Jesús, Señor, pero yo sé que Él viene, y Él viene pronto, y estoy listo en mi corazón, pero no estoy seguro de que he hecho todo lo que debo hacer. Padre, quiero estar seguro de que he compartido a Cristo con todos los que necesitan oír, aquellos que puedo alcanzar. Quiero asegurarme de que he vivido al máximo nivel de servicio que Tú quieres que viva, para que pueda recibir una recompensa completa, no para mi gloria, sino para que pueda arrojarla a los pies de Jesucristo. Y Padre, sé que no siempre he sido obediente, pero quiero serlo, y quiero tener el espíritu de obediencia que me hace obedecer porque Te amo, no porque me das miedo. Y Dios, quiero adorarte con un corazón puro, y quiero decir que confío en Ti, y quiero realmente estar confiando en Ti, para que cuando Tú vengas no me falte nada. Y Padre, oro por toda persona que está aquí. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547